En este video hablaremos de las generalidades del latín, el contacto del latín con las otras lenguas prerromanas que estaban en la península ibérica generará una serie de cambios en esta lengua. El sistema vocálico del latín contaba con 10 vocales, 5 vocales largas y 5 vocales breves, diferenciadas por el circunflejo que llevaban. Acá podemos ver algunos pares distintivos, entre los cuales se encuentra maalum, que significa manzano, y malum, que significa malo, al igual que liber, que significa libre, y liber, que significa libro. Así que podemos ver que esta cantidad o esta característica de cantidad que tenían las vocales del latín marcaba una diferencia en las palabras. En el proceso de evolución de latín a español, que primero pasó por ser uno de los muchos romances que se formaron, los diptongos provenientes del latín fueron cambiando. Ahí se volvió AE, OI, OE y AU se mantuvo. Y estos finalmente se monoptongarán en procesos posteriores. Y vamos a ver cómo esta cantidad que tenían el latín de 10 vocales, 5 largas, 5 breves, va a cambiar por un timbre, ¿verdad? Vamos a pasar de cantidad a timbre. Y lo que es más importante es que va a pasar de un sistema de 10 vocales, el romance, a ser un sistema de 7 vocales, dentro de las cuales sobresalen la E breve, que en este caso se va a convertir en una E cerrada, y lo mismo con la O, que estas se van a diptongar. Por otro lado, el sistema consonántico del latín va a contar con una característica similar al de las vocales, y es que va a tener consonantes simples y consonantes geminadas. Estas consonantes geminadas son consonantes que se dan en doble tiempo. Tenemos así vocales consonantes orales, las oclusivas sordas, P, T, K, las oclusivas sonoras, B, D, G, y las fricativas sordas, F y S. En este caso, pues tenemos oclusiva sonora bilabial, dental y velar, igual en las oclusivas sonoras, y las fricativas sordas labio-dental y dental. Tendremos también las líquidas, lateral, la L, y la vibrante simple, y la vibrante simple geminada, que no es similar a la del español. También teníamos las nasales bilabial y la dental, siempre con su geminada. Más o menos a partir del siglo III se puede hablar de una consonantización de semivocales yod y waw como consecuencia del acento de intensidad. Y esto es muy importante porque de ahí se generarán nuevos sonidos para el español. Con toda esta referencia histórica de los pueblos que estuvieron antes, de cómo llegaron los romanos a la península ibérica y de cómo estaba conformado el sistema fonológico del latín, vamos a comenzar a ver ahora las reglas de evolución fonética. En la primera etapa vamos a tener que comprende del 218 a.C. hasta el siglo V, periodo en el cual pues estamos hablando de un latín culto, muy estructurado, que va a deformarse en el habla oral, ¿verdad? Recordemos la distancia a la que se encuentra el Imperio Romano o la sede del Imperio Romano, Roma, de la península ibérica, y con esto pues que los cambios van a ser bastante notorios, sobre todo, como les digo, en la parte oral. Las reglas de evolución fonética del latín al español son 108. Sin embargo, nos vamos a enfocar en aprendernos únicamente unas de ellas. Para conocerlas todas, vamos a distinguir las que están en negro en esta presentación como reglas que hay que conocer, y las que están en azul como reglas que hay que aprenderse. La primera regla que debemos conocer es la fonologización del timbre. La abertura o cierre de las vocales se convierte en un rasgo distintivo frente a la cantidad. Es decir, que ya no se van a distinguir por largas y breves, sino por abiertas o cerradas. La segunda regla, que también la vamos a conocer, es la pérdida de la cantidad. Esa característica desaparece a favor del timbre. Es importante decir que, bueno, ahí tenemos unos ejemplos. Manum, por ejemplo, se vuelve manum. Venatus se vuelve venatus, ¿verdad? Es decir, cambia su cantidad,
por la característica del timbre. Y la tercera regla, esta sí hay que aprenderla, es el apócope de M. Llamamos apócope a la pérdida de un sonido al final de la palabra. En este caso podemos ver en el ejemplo hominem, que se va a reducir a homine. Algo importante que debemos resaltar de esta regla es que tiene que ver con las declinaciones del latín, específicamente con el acusativo del latín, del cual va a haber mucho vocabulario que va a evolucionar y va a quedar en el español y que van a tener justamente esta M final. Estas siguientes tres reglas sí las debemos aprender. La primera es la síncopa de N en el grupo NS que evoluciona a S. Lo primero que debemos decir es que la síncopa es la pérdida de un sonido en medio de palabra y en este caso particular se va a perder por asimilación consonántica. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la N y la S que se pronuncian en el mismo punto de articulación, solo que una es nasal y la otra es oral. Entonces se van a asimilar volviéndose un mismo sonido, que se va a simplificar. Luego tenemos la prótesis de I en grupos S más consonante. Prótesis es la adición de un sonido a inicio de palabra y en este caso lo vamos a tener cuando tengamos el grupo S consonante, es decir, una S y una consonante después. Esto se mantuvo en Romania Oriental, es decir, el romano y el italiano mantienen esta característica de tener estas palabras iniciadas en S más consonante. En español, en realidad, nosotros no lo sentimos tan natural. Entonces, lo que hacemos es agregar un sonido. Este sonido, en primer lugar, fue la I y después evolucionó a E. Como en el ejemplo que tenemos, sperare, que se vuelve isperare. La sexta regla que también debemos aprender es sobre la monoptongación. La monoptongación, como su nombre lo dice, es la simplificación de un diptongo a un sonido único. Es decir, vamos a tener dos sonidos vocálicos, como en este caso OE, y se va a simplificar a E, como en el ejemplo que tenemos foedus, que evoluciona a fedu. De estas siguientes tres reglas, solo vamos a enfocarnos en aprendernos la primera, vamos a conocer las tres, pero digamos que esta regla número 7 es muy similar a la anterior, solo que en este caso el diptongo que se va a simplificar es el de AE, que se vuelve E. Para algunos investigadores, este fenómeno fue la causa del reajuste vocálico latino vulgar, ¿verdad? Justamente porque vamos a ver en el ejemplo caelum, que se vuelve kelu, y vemos la marca de E breve. Esta E breve, como les decía, se vuelve una E cerrada. Y esa E cerrada lo que va a provocar es una diptongación en el futuro que va a pasarle lo mismo a la O cerrada y con ello vamos a tener dos diptongos y evolucionados de estas 7 vocales y los 5 sonidos vocálicos. Luego la abertura de I a E, ¿verdad? Abertura es cuando una vocal se abre un grado más. En este caso, la I eh, breve, que es abierta, se va a confundir con la E cerrada. Como en el caso de capilu, que se vuelve capello, ¿verdad? Y la pronunciación se marca de una forma muy similar. Luego tenemos el cierre de vocales en hiato, EU, que va a evolucionar a U, ¿verdad? Se cierra la I y se convierte en yod. Recordemos que la yod es la semivocal, que en este caso va a aparecer en un diptongo. Teníamos puteu, que se vuelve putiu, y esa I va a tener una calidad de semiconsonante. Estas siguientes dos reglas las conoceremos únicamente. La primera es la formación de diptongos crecientes que provenían de hiatos. En este caso tenemos IU que se vuelve YU, IO que se vuelve YO, IE que se vuelve YE, IA que se vuelve YA, UO que se vuelve WO. Por ejemplo, en el caso de muliere que se vuelve muliere. Luego tenemos una síncopa de wow en el grupo WO que se simplifica a O. La wow pues es un sonido semiconsonante que tiene que ver pues con ese sonido de la U en un diptongo. Este sonido va a desaparecer en estos casos, ¿verdad? Sin embargo,
para efectos de la clase, basta con que sepamos que la síncopa es la pérdida de sonido en medio de palabra y no necesitamos especificar qué tipo de síncopa es. Por eso no hay que memorizarla. Vemos el ejemplo mortuo, que se vuelve morto. Estas siguientes reglas nos vamos a enfocar en aprendernos las últimas dos. Sin embargo, tenemos otro caso de síncopa de wow, como en el caso de riwu, que se vuelve riu. También tenemos una bilabialización o consonantización de wow, ¿verdad? Que generalmente va a suceder en posición inicial, que al no tener esa característica de diptongo, sino de vocal inicial, se va a consonantizar. En este caso tenemos Waleriu, que se vuelve Valerio, ¿verdad? Luego la 14 sí hay que aprenderla, es la fricativización de la oclusiva sonora bilabial en una fricativa, ¿verdad? Se fricativiza justamente en contacto con dos vocales porque está, bueno, justamente por estar en posición intervocálica, entonces se contagia de la característica de las vocales y se vuelve fricativa, como en el caso de fobia, que se vuelve fobia, y tábula, que se vuelve tábula. Y la 15 es una abertura de U a O. Debemos aprendernos la regla como abertura, que es cuando una vocal se abre un grado. En este caso, pues es el caso de la U a la O, pero vamos a tener otras situaciones similares. Podemos ver el ejemplo, putiu se vuelve potiu. Y vamos a ver que este ejemplo va a seguir evolucionando hasta darnos el resultado en español. De estas siguientes dos reglas debemos aprendernos únicamente la última. La primera se refiere a la reducción de timbre de las átonas, es decir, que teníamos vocales átonas abiertas y vocales átonas cerradas y todas se van a reducir a ser únicamente vocales átonas. Entonces ahí vamos a ver cómo se simplifica la E, la I, la O y la U. La regla 17 es la absorción de dos vocales iguales o degeminación de vocales iguales. Este es un proceso que van a seguir muchas veces los diptongos para volverse una sola vocal. En los casos de monoptongación es que vamos a tener dos sonidos iguales, que como son iguales se van a reducir a un único sonido. Por ejemplo, en el caso de cooperire, que se vuelve cubrir. De estas dos reglas nos vamos a quedar siempre aprendiendo la síncopa, pero es importante conocer la geminación ante yod o wow. Cuando tenemos estas semiconsonantes, lo que va a suceder es que la consonante anterior se va a tensar y se va a geminar. Como en el caso de brachiu, que se vuelve brachiu, se gemina. La 19 pues es otro caso de síncopa. No tenemos que aprenderlo como tal, pero sí como síncopa. En este caso es una síncopa postónica, es decir, que la sílaba que va después de la tónica, la vocal en específico va a perder bastante su sonido. Como en el caso de vérede, por ejemplo, vérede, si se fijan, la segunda E casi no se pronuncia, entonces se pierde y evoluciona a verde. De estas siguientes reglas solo nos vamos a enfocar en la síncopa como tal, en este caso es una pretónica, es decir, antes de la tónica, que por la fuerza de voz va a oírse más suave, como en el caso de cosutura, esa U anterior casi no suena. Luego tenemos otro tipo de síncopas como en los grupos consonánticos, como en sexta, que se vuelve sexta, quinta, que se vuelve quinta, y la velarización de la T implosiva, ¿verdad? Como en el caso de Betlu, que se vuelve Beclu. Estas solo hay que conocerlas. Estas siguientes tres reglas no las tenemos que aprender, pero sí conocerlas. Vamos a ver el caso de la fricativización, que ya lo vimos para la B en posición intervocálica, pues lo mismo va a suceder para la oclusiva velar sonora y sorda, ¿verdad? En este caso vamos a tener un ejemplo como factu, que se va a volver factu, ¿verdad? Más suave. Luego tenemos la asimilación de grupos consonánticos, ¿verdad? Estos grupos consonánticos se asimilan porque son muy parecidos entre sí, como en el caso de PT, ¿verdad? Que ambas son oclusivas, ambas son orales, solo cambian en su punto de articulación, entonces se simplifica o se asimila a doble T. PS, que se cambia a doble S, DB se vuelve doble B, RS se vuelve doble S, MN se vuelve NN y NF se vuelve FF. Estos son casos de geminación.
y pues debemos reconocerlos como tales porque también vamos a tener casos de degeminación. Finalmente tenemos la copia vocálica, que sucede cuando un sonido vocálico se agrega al final de la palabra. Por ejemplo, en el caso de enter, se vuelve entere y quator se vuelve quatoro. Estas palabras, por supuesto, van a seguir evolucionando en el tiempo. Estas siguientes tres reglas tampoco debemos memorizarlas, pero sí hay que conocerlas. Tenemos otro caso de síncopa de wow, en el caso de agosto, que se vuelve agosto. También tenemos una asimilación, en este caso porque teníamos una geminada, entonces también tenemos un caso de disimilación, el caso opuesto a la asimilación, en el que dos sonidos iguales se van a tender a diferenciar. Y pues aquí tenemos la primera evidencia de yod, ¿verdad? En este caso tenemos el potiu, que se va a volver potsiu. Y sabemos que pues este sonido como de TZ o de una TS, perdón, se va a convertir en una Z. Luego tenemos el caso de la palatalización de la doble K por el mismo grupo, otro caso de yod primera, en el cual teníamos brachiu y se va a disimilar en bratsiu, ¿verdad? Y de esto, pues que tengamos palabras como pozo y brazo. Y la última regla que corresponde a esta primera etapa es el apócope de oclusivas finales, como la velar o consonante con dental o dental sonora, ¿verdad? Este debemos conocerlo como apócope y tratarlo como tal, ¿verdad? Sin hacer una diferenciación. Tenemos el caso de sic, que se vuelve si, amant, que se vuelve aman, y es muy importante porque vamos a tener que la mayoría de verbos en plural va a tener esta NT que se va a simplificar a N en español. Con esto, digamos, podemos ver los cambios de la primera etapa que corresponde a la llegada del latín a la península ibérica y su encuentro con todo el resto de lenguas que ya estaban ahí. En la medida en que avancemos en la parte histórica, vamos a seguir viendo las otras reglas de evolución del latín y las vamos a aplicar a los ejercicios prácticos en clase.